Hola, bienvenido a pazcondios.com. Mi nombre es Felipe. Este es otro episodio de conversaciones sobre liderazgo y la iglesia. Vamos a ver cuáles son las preguntas que han entrado en esta semana. La primera pregunta está relacionada con la pregunta de la semana pasada, si los primos se pueden casar. Y la pregunta es, ¿pueden los primos casarse y a pesar de tener matrimonios anteriores? Esta es una diferencia, matrimonios anteriores. Lo que yo veo en esa pregunta no tiene tanto que ver con si los primos pueden casarse o no. Si tienes una pregunta, una duda en cuanto a esa pregunta, vea la última conversación, el último episodio de conversaciones donde contesto esa pregunta. Pero a la luz de la palabra de Dios, la pregunta en esa pregunta en particular es si uno puede casarse a pesar de volverse a casar, a pesar de haber tenido matrimonios anteriores. Y esa es una buena pregunta. Y vamos a dejar que Jesús conteste esa pregunta. Dos pasajes. Mateo 5, me viene a la mente. Mateo 5, 31. También fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, o se divorcia de su mujer, dale carta de divorcio. Pero yo le digo que el que repudia a su mujer, se divorcia, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se case con la repudiada comete adulterio. Entonces, empieza a decir que volverse a casar después de divorciarse es adulterio. No es correcto según Dios. Y después en Mateo 19, más adelante en el libro, Jesús dice lo siguiente. Ellos le preguntaron, le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarlo o divorciarse? Él le dijo, por la dureza de sus corazones, Moisés le permitió repudiar a sus mujeres, pero al principio no fue así, o sea que eso no era el plan de Dios. Y por eso sabemos que en Malaquías, cuando dice Dios odia el divorcio, está en línea con lo que Dios desde el principio, dice Jesús, ha querido, que un hombre, una mujer para toda su vida. ¿Por qué? Porque Dios hace una sola carne con los dos. Y después adelante en el 19 y 9 de Mateo dice, y yo le digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, se casa con la otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Entonces, lo que yo veo ahí es lo que podría quebrar el matrimonio y dar, dar espacio para que uno pudiera volverse a casar después del divorcio, es si el divorcio fue por causa de fornicación. O sea, eso es lo que me parece que Jesús está diciendo ahí. Pero aparte de eso, en la mayoría de los divorcios en nuestro tiempo son por otras razones, muchas veces, la mayoría. Y Jesús dice, no, eso es, volverse a casar es adulterio, o sea, es de impureza. Lea otro que voy a recomendar con esta pregunta y con mucho que tiene que ver con lo del matrimonio, es 1 Corintios 7, y ahí Pablo habla de muchos casos de separación y de divorcio y de matrimonio y personas cristianas y no cristianas casadas y muchas diferentes preguntas y habla de eso, de separarse y después no casarse con otro, a menos que se vuelve con su primer esposo o esposa. Entonces, eso sería mi recomendación, pero en corto, no. No es por ser primos, sino por estar divorciados, que la Biblia dice no pueden volver a casarse. Quizás excepto que el divorcio fuera por fornicación. Entonces, uno siempre tiene derecho de vivir como soltero para la gloria de Dios. No es un derecho humano, no es algo que Dios ha prometido a todos que siempre pueden estar casados, que siempre pueden estar en un matrimonio. Él enseña, Dios dice en su palabra, Jesús dijo en el texto que leímos, que cuando uno rompe esa unión, que ya no tiene derecho de volverse a casar según el plan de Dios para su creación. La próxima pregunta. ¿Quiero dejar de fumar? Buena pregunta. No es una pregunta, un deseo, pero en este deseo veo la pregunta. La pregunta es, ¿cómo puedo dejar de fumar?
Buena pregunta. Muchas veces nosotros nos metemos en vicios o en pecados que nos enreden y nos enredemos en ellos y después lo que era divertido a principio o era algo que nosotros deseábamos hacer, de repente ya no lo es algo que quisiéramos dejar, pero descubrimos que somos esclavos. Todo el que practica el pecado, todo el que peca, dice Jesús en el Evangelio de Juan, es esclavo del pecado. Nos volvemos a ser esclavos, a ser esclavizados por los mismos pecados que nosotros metimos en nuestra vida. Y esa es la ironía quizás o la tragedia del pecado. Nosotros queremos ser nuestro propio jefe, tomar nuestras propias decisiones, hacemos lo que nos dé la gana y después las mismas cosas que nosotros hacemos pensando que nosotros somos los que estamos decidiendo hacerlas y que nosotros gobernamos nuestra vida, de repente esas cosas son las cosas que nos atrapan y volvemos esclavos de ellos y no podemos dejarlas. Y fumar es uno de los pecados más difíciles bueno, todo pecado es difícil de dejar, pero fumar es difícil de dejar. Y mi consejo para ti, dos consejos. Uno tiene que ver con Romanos 7 y Romanos 8. En Romanos 7 lo que verás es una gran ayuda porque describe la lucha que uno tiene cuando quiere dejar de hacer algo y siente que no puede. Después en Romanos 8 empieza por decir no hay condenación y después continúa Pablo por describir cómo luchar contra el pecado por el poder del Espíritu Santo, por poner su mente en las cosas del Espíritu, no en la carne, y por el Espíritu hacer morir los deseos de la carne. Entonces, mi consejo para ti, memoriza la segunda parte de Romanos 7 y la primera parte de Romanos 8 y usa esta sección como tu texto de luchador y más, busca algunos versos en eso que te hacen que te lleguen, que te hacen sentir algo y usen esos versos como tu verso del luchador cuando viene la tentación y lucha y puedes tener victoria. Y la segunda parte es busca a alguien en tu comunidad, alguien en tu iglesia, a quien tú puedes confesar, alguien en quien tú puedes confiar, que no va a andar chismeando y hablando de ti, sino que te va a ayudar. Y para eso te refiero a Santiago, el libro de Santiago, capítulo 5, y a ver, en el 16 en adelante, confiesen sus ofensas unos a otros y oren unos a otros para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Después describe cómo Elías oró, una persona como nosotros, y oró y Dios respondió. Y al final dice, en el 20, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Y si tú vas a una iglesia donde no tiene cultura de transparencia, de confesar su pecado, tal vez cuando te acercas a una hermana, y era una hermana que escribió eso, entonces hermanas deben confesarse con hermanas y hermanos con hermanos, pero cuando te acercas a una hermana para confesarte y para confesar que estás luchando con ese pecado, a ver, tal vez vas a tener que guiar a esa persona por leerle ese texto de Santiago 5, 16 al 20, decir, yo voy a confesar algo a ti, pero yo necesito que tú ministres a mí en ese momento y después que sigas ministrando, que me ayudes, que me preguntes cómo me va, que ores por mí cuando estamos juntos y cuando no estamos juntos, que ores por mí ahorita y que continúes orando, intercediendo por mí y preguntándome cómo te va y no con tono de condenación o de juzgarme, sino para darme ánimo, para animarme, decir tú puedes dejarlo y después confesar. Y que Dios el Espíritu te dé victoria sobre esa lucha. Y sí se puede dejar este vicio y todo lo demás. Es una lucha, pero sí se puede. Porque si eres cristiana, más grande es el que está en ti que el que está en el mundo. Con la próxima pregunta vamos de un vicio que nos atrapa a otro vicio fuerte, otra cosa fuerte que Satanás usa y nuestra carne usa para enredarnos. La pregunta es esa. Le voy a leer cómo entró. ¿Cómo le digo no a la carne? Y me imagino que eso es por lo que hemos visto en otras preguntas. ¿Cómo digo no a la carne? Si es lo que me puede más las chicas. Un hermano que tiene
lucha con la tentación sexual. Y ese es otro pecado, otra tentación muy común para todos y especialmente para los hombres. Y pues el consejo, la forma de decir no a la carne, igual a lo que acabo de explicar en la pregunta de cómo dejar de fumar, es memorizar y profundizarte en Romanos 7 y Romanos 8 y dejar que las promesas del Evangelio sean más grandes para ti que las promesas de placer en ese momento, y saber que cada vez que uno se rinde a esa tentación, que está jugando con su eternidad, está jugando con su relación con Dios. ¿Qué es lo que dice 1 Corintios 6? Otro pasaje para ti. 1 Corintios 6, para nosotros, para todos los que somos hombres, que vemos eso. ¿Qué es lo que dice Pablo? Hablando de la impureza, dice en el 11, el cuerpo no es, perdón, en 1 Corintios 6, 13, la segunda parte del verso, el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. ¿Qué está diciendo? Que nosotros somos hechos para honrar a Dios, no para impureza sexual. Y sigue hablando de que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y cómo podemos unir en impureza sexual al templo del Espíritu Santo. O sea que es sumamente... Bueno, ¿cómo termina? En el verso 20, 1 Corintios 6. Porque han sido comprados por precio, es el Evangelio, por Jesús en la cruz. Glorifiquen pues a Dios, su cuerpo en su espíritu, los cuales son de Dios. Entonces es serio, que tomar ese pecado en serio. Y no es que no se puede, sí se puede con el poder del Espíritu Santo. Romanos 8, ¿qué dice? El mismo Espíritu, el mismo poder que Dios usó para levantar a Jesús de la muerte, está en nosotros. Y nos puede dar vida a nuestro cuerpo mortal. Pero tenemos que matar a través del Espíritu a la carne. Mi consejo, al fin, es que luches con la palabra de Dios, con el Evangelio, tomando en serio ese pecado y por hacer lo que dije en la última pregunta, por buscar a alguien con quien confesar, otro hermano, tú eres hermano, debemos hablar con hermanos de ese pecado, de esa lucha, confesar y pedir que lo mismo que dije en el último, que cumpla contigo Santiago 5, 16 a 20, que ore por ti y que te ayude a salir, que te pregunte cómo te va y sin condenación, que te anime y que ore por ti. Ese es mi consejo. La próxima pregunta es, ¿estos sermones son de la iglesia adventista? Buena pregunta. La respuesta no es de la iglesia adventista, nada en contra ni a favor, solo que no somos de la iglesia adventista. Nosotros somos cristianos independientes. Nosotros nos basamos en la iglesia de la comunidad aquí en esa ciudad, en Lincoln, Nebraska, sobre la palabra de Dios, y esa es nuestra guía. No tenemos ningún vínculo con ninguna denominación. Nosotros animamos a los que son parte de nuestra comunidad a estar centrados en Cristo y el Evangelio y a buscar su relación personal con Dios a través de su palabra, y nos basamos en comunidad sobre esto. Entonces, si participas en una iglesia adventista, pues puedes usar los mensajes y sin ninguna reserva en sus comunicaciones, sus mensajes en su iglesia, pero nosotros no somos parte de ninguna denominación. Ok. Ahora la pregunta es, ¿cuál es la manera correcta de ayunar? ¿Qué significa ayunar? Excelente pregunta. Y yo sospecho que el ayuno es algo que en nuestros tiempos modernos no practicamos tanto como deberíamos, tanto como Jesús dijo. Recuerda que cuando Jesús estaba hablando y dijo porque le preguntaron por qué sus discípulos no ayunaban, y él dijo, ¿cómo van a ayunar ahorita? Yo estoy con ellos, mi paráfrasis, ¿no? Pero cuando yo estoy quitado, ellos sí van a ayunar. Nosotros ayunamos por la razón, debemos ayunar por la razón que en toda la Biblia
seguidores de Dios, los que han buscado a Dios, han ayunado para poner intensidad en nuestra búsqueda de Dios, para orar y enfocarnos en la comunicación con Dios. Y aun si uno está trabajando pero ayunando, está en su mente hablando con Dios y pensando en Dios y buscando tener más enfoque, más concentración y más intensidad en su relación, en su comunicación con Dios. El ayunar sencillamente es dejar de comer por un tiempo. Puede ser mediodía, puede ser un día entero, puede ser 24 horas, 2 días, una semana, el tiempo que uno quiere. El ayuno no es para pagar por un pecado, no es un castigo espiritual que uno se impone en uno mismo porque ha hecho algo que no tiene que hacer y como para quitarle la culpa. No, el ayuno Cristo llevó nuestra culpa en la cruz. Ese es el Evangelio. El ayuno es nada más buscar con más intensidad a Dios. Es una disciplina espiritual. Entonces uno ayuna a la frecuencia que decide. Es algo entre uno y Dios. Jesús habló de eso en Mateo, en los primeros capítulos de Mateo. A ver, para no guiarle mal, vamos a decir Mateo 6, de 16 a 18. Él habló de ayunar en secreto, o sea, de no andar publicando, de no buscar la alabanza de hombre, para que nadie te diga, qué espiritual eres, estás ayunando. No, para que uno pase por su día de la forma normal, que como pasaría siempre por su día y sin que nadie se dé cuenta, si es posible, y que está ayunando y en ese tiempo buscar comunión, más comunión con Dios. En la iglesia en que estamos, nosotros animamos a los que son miembros a que ayunen una vez por semana, pero no es una ley, no es una regla, porque no es bíblico poner una regla así, pero es una buena práctica, una disciplina, practicar regularmente según la guía del Espíritu Santo en cada uno. Y con eso acabamos este episodio de conversaciones sobre el liderazgo y la iglesia. Muchísimas gracias por las preguntas que han enviado. Yo agradezco mucho eso. Y si tú tienes una pregunta que quieres mandar para el próximo episodio de conversaciones, mándame la pregunta a preguntas@pazcondios.com, preguntas@pazcondios.com, y nos veremos en la próxima.